a otra emisión de Entre Amigos de Bogart Magazine. Ya me conocen, yo soy Luis Hernández y el día de hoy me acompañan dos creativos que me recuerdan por qué me gusta tanto colaborar con Bogart Magazine, por qué lo disfruto tanto. Mientras veía la película, la estaba disfrutando y lo único que podía pensar era, qué emoción que mañana voy a hablar con la gente que hizo esto. Qué emoción que mañana voy a hablar con Ale Cárdenas y con Pablo Auralanger. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho pues que te hayas tomado el tiempo de ver la película y que nos tengas aquí, para platicar un rato sobre ella, sobre nosotros, sobre lo que tú quieras. Aquí estamos. Excelente. Yo quiero comenzar felicitándolos, la verdad. No es algo que hago muy seguido porque no me gusta parecer demasiado adulador, pero bueno, pues a final de cuentas soy un traumado del cine, hago cine, soy comunicólogo y pues por algo estoy aquí, me encanta lo que hago y cuando veo algo que me gusta mucho, me emociona y tengo que decirlo. Entonces, quiero felicitarlos, la verdad, me emocionaba mucho tener este espacio para poder felicitarlos directamente, a lo mejor no en persona, pero sí en video, por algo muy bien hecho. Felicidades, Pablo, y felicidades, Alejandra. No recuerdo la última vez que vi una actuación con tantas capas, sobre todo en alguien tan joven en el cine mexicano. O sea, yo te veía súper chiquita porque la película se hizo hace como 4 años, ¿no? Correcto. Yo te veía tan chiquita y yo decía, ¿yo qué estaba haciendo a esa edad? O sea, yo estaba sacando 6 en química en el CCH y de verdad actuar conlleva muchísimo por todas las capas, ¿no? No nada más es como lo de encima, sino que lleva muchas capas debajo y eso me pareció impresionante. Muchas felicidades. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que cada vez que alguien habla bonito de nuestra película, yo siento que me crece el corazón y ya no cabe en mí. Se lo merecen, pero vamos a comenzar porque si no, me voy a echar aquí 2 horas nada más hablando de elogios. Pablo, ¿qué te llevó a tomar una crisis sanitaria como contexto de tu película? Porque yo veo muchas películas actuales que ni siquiera tocan el tema de la pandemia, que actúan como si nada nunca hubiera pasado y eso me desespera mucho. Y tú, hace 4 años, antes de que nada pasara, tú ya estabas retomando una pandemia anterior que ya nadie se acordaba para contextualizar tu película. ¿Por qué se dio eso? Sí, es algo muy, muy genial y muy, bueno, o sea, genial por el destino, no por mí en particular. O sea, genial que haya sucedido o extraño que haya sucedido así. Este, Yo, cuando estábamos escribiendo el guión, la idea de situarla durante una pandemia, inspirados un poco en la pandemia de influenza, eh, era como que vivimos en una cultura en donde estamos muy acostumbrados a que siempre nos llueve sobre mojado. Cuando creemos que las cosas no pueden ponerse más extrañas, pues sí se puede más y más y más. Y es posible que tiemble no una ni dos, sino 3 veces el mismo día. O sea, pasan estas cosas que, no sé, de alguna forma están muy ligadas a nuestra cultura, a nuestra identidad como nación o como, no sé, vivimos en una cultura donde siempre estamos muy acostumbrados a que este surrealismo, esta irrealidad, esta fantasía, siempre están a la vuelta de la esquina, siempre están cruzando una calle en el departamento de arriba, allá afuerita. Estamos muy acostumbrados a eso y un poco esa era la idea, situar a los personajes todavía en una circunstancia más extraña de la que ya de por sí estaba sucediendo con la historia de Leonora, porque siempre donde vivimos, siempre por alguna razón se puede más. Entonces, pues por eso pusimos la pandemia y obviamente fue muy extraño que luego ocurriera una pandemia real, porque todas esas cosas que sucedían en la película, pues nos empezaron a suceder a todos. O sea, desde el hecho de cuestionarnos su origen, imaginar conspiraciones, hasta conseguir los famosos tapabocas que en el momento ni nosotros ni siquiera sabemos bien dónde buscarlos, si en una farmacia,
si en un hospital, si los tendríamos que fabricar nosotros mismos. Luego resulta que el tapabocas ahora se ha vuelto como que el accesorio más cotidiano y común. Entonces, pues sí, y el hecho de que la película en sí se retrasara para su estreno en el 2020, porque se iba a estrenar en mayo de 2020 y no se pudiera estrenar porque pues empezó una pandemia de verdad. Entonces, pues son unas coincidencias muy extrañas, pero a la vez, pues muy geniales en ese aspecto de que se confirma lo extraña que puede ser nuestra realidad, ¿no? Sí, me parece muy cierto eso que mencionas. Apenas que tembló el mismo día que siempre tiembla, el 19 de septiembre, y que aparte había sido el simulacro y que después tuvo una exhalación el Popo, y que iba a estar llena la ciudad de ceniza. Ya para los que somos chilangos ya nada más fue como, sí, otro día normal en la Ciudad de México, ¿no? Sí, por alguna razón estamos muy acostumbrados a que la realidad sea muy surreal y nos preguntamos ya bastante poco. O sea, yo estaba leyendo las posibilidades de que realmente ese sismo ocurriera 3 veces el mismo día y es así como que una billonésima de una trillonésima de, ok, pues aquí pasa y ya está, todos seguimos, salimos, nos asustamos, nos comemos un bolillo para el susto y seguimos con nuestro día a día, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata la película, o sea, de cómo pueden suceder estas cosas cotidianas y a la vez fantásticas, pero nosotros las vamos pues, a vivir como si fuera un día más, ¿no? Entonces, pues es parte de toda la propuesta de esta historia, contar con pues con estos acontecimientos tan poco frecuentes a lo mejor en otros lugares, pero aquí pues normal, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Ale, ¿hubo algún momento durante el encierro, durante la pandemia, en el que te dieron como flashbacks de tu personaje y, y dijiste como, ah, caray, esto ya lo había vivido, esto como que me suena? Pues creo que más que eso fue que me impresionó mucho los, lo certero que fue la creación de personajes y de diálogos y como la situación que viven los personajes, porque al final esa creación se pudo haber ido hacia cualquier lugar, ¿no? Porque era una fantasía en ese momento. Pero después el vivirlo me pareció impresionante. Sobre todo que el tema de la película es mucho el aislamiento y el encierro, ¿no? Que yo que viví de pequeño la influenza porcina, sí se tomaron medidas, pero nada como el COVID-19. Sin embargo, creo que ustedes como realizadores tomaron mucho en cuenta ese elemento que a lo mejor no muchos hubieran rescatado y curiosamente terminó resonando tanto 2 años después, ¿no? Sí, pues sin duda, em, creo que el personaje de Leonora es súper complejo por la situación en la que está justo de un encierro voluntario, que al final es muy curioso cómo yo pensaba que el personaje de Leonora en su momento iba a ser súper raro. eh, y después ahora con el estreno creo que mucha gente la puede entender, ¿no? O sea, ese miedo de salir, de hacer daño a la gente, solo por el hecho de salir, ¿no? De voy a salir, a lo mejor alguien se muere por mi culpa porque salí, era algo que en ese momento sonaba rarísimo y tuvo que ser como un trabajo muy arduo en el trabajo de mesa que hicimos con el director, con los actores, de decir, pues me imagino que sería así, o en mi caso yo me puse a ver documentales de gente que tiene miedo de salir por X cosa, ¿no? Y entonces ya no salen de su casa nunca. Em, pero eso, o sea, en el momento era muy extraño y ahora creo que mucha gente se podría identificar con Leonora. Completamente. Y hablando de los temas de la película, Pablo, creo que a veces se nos olvida el arte mismo, que es ponerle título a una obra. Y el título dice mucho en este caso, ¿no? Habla de la influencia que tienen las personas entre sí
del juego de palabras de influenza, influencia, que muchas personas se les cuatropea un poco. Creo que tiene mucho que ver. ¿Podrías llevarnos un poquito por el proceso de nombrar esta película? Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, este es muy curioso porque el primer título, así cuando empezamos a escribir el guión como un título de trabajo, se llamaba justo Miedo de salir. Entonces, pero eventualmente conforme fuimos haciendo las diferentes versiones, nos dimos cuenta justo de esto, de que estábamos contando así como la influencia en tiempos de influenza. Entonces, así un poco como el amor en tiempos del cólera, pero era la influencia en tiempos de la influenza. Y justo creo que en nuestro lenguaje florido chilango, se da mucho como usar las palabras de muchas maneras y darle muchos significados. Y creo que es parte de esto de llamarle de repente a la influenza, influencia. Entonces, ¿cómo se podía conjugar en una sola palabra toda esta idea como de la influencia, de la influenza y de que todo esto está sucediendo en este entorno, así como un poco de barrio, en donde Brando le dice, están aquí encerrados por la influencia, ¿no? Y Leonora le pregunta, ¿por la influencia de quién? Entonces, ese es como que se podía hacer ese juego y con una sola palabra englobar esas ideas, ¿no? Y voy a aprovechar ese, ese puente que acabas de poner ahí para felicitarlos de nuevo por los diálogos, porque, repito, pues tengo que ver muchas producciones para lo que hago y por gusto también. Y es muy difícil encontrar buenos diálogos en películas mexicanas porque tenemos como mucho el español traducido de las películas gringas, como de los subtítulos, de los doblajes, y no suena natural. Y yo que veía a Leonora quería abrazarla, o sea, se me hacía una persona tan real en cuanto al guión y a la interpretación. Creo que se pudo elevar a un terreno muy real, o sea, se sentía muy real. Pues sí, el trabajo de escribir los diálogos, siento yo que el gran reto, y pues por un lado me alegra y me halaga mucho que lo reconozcas, porque atrás hay, la idea era justo poder retratar estos dos universos que están separados pues, probablemente por unos pocos metros de distancia, por unos pocos centímetros de concreto, pero que son universos que son muy diferentes y que incluso por eso ponemos así las dos, el principio, como que son como dos películas separadas, que se juntan en un momento, pero de repente parece que fueran como dos cortometrajes y de repente se empiezan a unir y se empiezan a entrelazar. Esa era la idea también con todo y también con los diálogos, sentir esa diferencia entre los diálogos de Brando, que son muy a ras de piso, que son muy urbanos, que él tiene también como que vérselas y pues sostenerse a sí mismo como, pues no es un delincuente muy, que haya, que tenga así unos grandes vuelos, es un delincuente de muy poca monta, que sobrevive con muy poco, pero pues que a él aún así pues trata como de tener su personalidad dentro del barrio. Y por el otro lado, Leonora, que es una chica que vive pues en su mundo de fantasía, ahí al lado de él, literal en el piso de arriba. Entonces, ¿cómo si no es con las actuaciones, con los diálogos, podíamos mostrar esos matices y mostrar esas diferencias y lograr pues que simplemente con las palabras, esos jueguitos pequeños y muy sutiles como Quebrando le dice que se quiere ir a vivir a Phoenix, a Estados Unidos, pero pues para Leonora ella lo que piensa es en el ave fénix, ¿no? Porque ella está en otro mundo, como en otro plano de la realidad. Entonces, se buscó mucho también eso, como jugar con el lenguaje y que el lenguaje tuviera pues un papel muy importante en los diálogos, ¿no? Sí, me recuerda mucho esta escena cuando le dice, no hay pex, y le, y le dice a Ale, ¿pex? ¿Cómo? Y se me hace algo tan curioso que sea, pues es algo muy intrínseco en nuestro lenguaje de chilangos, ¿no? Nunca te detienes a pensar que alguien no sabría qué es pex. Y hablando de la actuación, Ale, eh, pues vienes como de este trasfondo de televisión,
empezaste desde muy chiquita, que de hecho somos colegas de Canal 11 porque yo fui un colaborador muy importante de Bisbirige. Eh, Bonito. Tuviste oportunidad de compartir pantalla con Gerardo Talacena, con Verónica Langer, con Mario Zaragoza, con actores muy, muy grandes, muy buenos. ¿Crees tú que cambió en algo el modo en el que te aproximas a la actuación, haber interactuado con ellos? Sí, sin duda. Todo, desde haber hecho el cambio de, como tú lo dices, estar en el Canal 11 al final es televisión y es otro tipo de trabajo. No que uno sea más difícil que otro o mejor que el otro, simplemente son pues diferentes. Y creo que el compartir escena con actores tan buenos, tan talentosos, y no solo eso, sino que tan buenas personas, me hizo crecer muchísimo y como tener una aproximación, un debut en el cine muy padre, muy afortunado. Creo que lo que más les aprendí, más allá de cosas de actuación, que pues bueno, eso sin duda, fue lo lindas personas que son, ¿no? Y el modo de trabajo en el set creo que importa muchísimo, ¿no? Cómo se dirigen a todas las personas que hay ahí, a pesar de que sean los grandes actores que son, ¿no? Como cada persona del set es tan importante como los grandes actores que están ahí frente a la pantalla. No me imagino que tener tu primer película y llegues y haya semejantes personalidades, ¿no? En ese momento, ¿tenías una idea de quiénes eran o estabas muy joven, te enteraste después o sí sabías? Eh, no, la verdad es que en ese momento yo no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo. este, eh, cuando los conocí en la primera lectura fue cuando los empecé a buscar y empecé a ver su trabajo y ahí fue cuando me di cuenta de los actores con los que iba a estar trabajando, pero creo que fue muy afortunado que los traté como personas antes que como actores, ¿no? Porque yo creo que sí, si hubiera llegado a esa lectura sabiendo quiénes eran, yo creo que me hubiera bloqueado ahí y no hubiera podido hablar. Me imagino, qué bueno que fue algo más casual el aproximamiento. Pablo, hablas mucho de la chilangueidad y es algo que a mí me gusta muchísimo, que también intento buscar mucho en mis proyectos. Eh, por ejemplo, en cuanto suena Zoé en la película, no voy a decir cómo, ni cuándo, ni dónde para que la vayan a ver, pero en cuanto suena Zoé, eso para mí es de lo más chilango que hay. Y aparte, justo comienza la canción en el techo de un edificio en Tlatelolco. Entonces, eso para mí es de lo más chilango que hay. ¿Cómo fue el desarrollo de encontrar precisamente para ti esa chilangueidad en la película? Pues realmente desde el principio se concibió como un proyecto chilango. Desde el principio lo que queríamos hacer era contar un cuento de hadas chilango. No un cuento de hadas que ocurriera en una tierra muy lejana, donde los príncipes, las princesas y los dragones y los castillos, pues no existen en la realidad, solamente en la fantasía. Un cuento de hadas que puede suceder a la vuelta de la esquina. Un cuento de hadas que pudiera sucedernos a cualquiera de nosotros y donde esa búsqueda de los personajes por un tesoro, ese tesoro fuera su libertad, encontrarse a ellos mismos, descubrirse, encontrar el amor. O sea, que todos esos sentimientos y todas esas búsquedas fueran algo que nos pudiera pasar adentro, o sea, a cada uno de nosotros, o que nos hubiera pasado, o que nos pudiera haber pasado a cualquiera de nosotros, pero no de la fantasía, sino de la fantasía que es la realidad. Porque como hablábamos hace rato, vivimos en una sociedad donde la fantasía y la realidad se mezclan de unas formas tan absurdas que por qué no podría existir una chica como Leonora en un lugar como Tlatelolco. O sea, sí creemos que puede existir, se nos hace muy natural al principio que exista un chico como Brando. Y al principio vemos a Leonora y probablemente se nos hace extraña y que es esa niña rara que sale con un antifaz
pero eventualmente te empiezas a dar cuenta de que sí, que efectivamente los dos podrían vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, pues esa es básicamente la intención del cuento de hadas chilango, ¿no? ¿Y tienes en mente como algún elemento específico que tú dijeras, ah, voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto para hacerlo cada vez más chilango? ¿O simplemente quisiste hacerlo a base del guión, a base del mood, en la dirección? ¿Cómo fue ese establecer ese sentimiento? Bueno, sí, claro, o sea, es todo como muy, ¿cómo decir? Como muy voluntario o muy a propósito. Son un montón de detalles que van, es una pregunta a la que haces muy buena y a la vez muy compleja de responder, porque incluso en el manejo de cámaras, toda la historia de Brando toma mucha inspiración de obras muy chilangas, como desde Los Olvidados, pero también Amores Perros, este, y al mismo tiempo Leonora, el mundo de Leonora también toma ideas de otros creadores mexicanos que también han explorado la fantasía, y de otras películas también mexicanas que hacen uso de esos elementos desde ese nivel, así, desde ese nivel de cómo se maneja la cámara, la dirección de arte, la iluminación, los encuadres, la edición, desde ahí hasta lo que hablábamos hace rato del lenguaje, lo que tú te diste cuenta de ese detallito de que Brando le dice, no hay pecs, pues, o sea, todos esos modismos chilangos que se enfrentan a sí mismos, que se ven como en un espejo, porque Leonora no es que viva en Marte, sea, Leonora vive ahí mismo, pero a veces es como una especie de espejo o como una especie de reflejo fantástico o fantasioso de lo que podría ser también vivir en esta ciudad que también tiene un lado muy difícil y muy duro y muy crudo, pero también tiene un lado muy mágico y muy inexplicable y muy inabarcable. Entonces, sí, efectivamente, o sea, podríamos ir viendo la película y te podría ir diciendo, bueno, aquí esto lo buscamos, o sea, desde el Valiant, del Calacas, cómo está decorado, los vestuarios también de ellos, o sea, están inspirados también en diferentes momentos del cine mexicano y también, o sea, te digo, es así como que es todo muy, muy cuidadoso para ir armando esos pequeños universos que a lo mejor pasan desapercibidos, pero que al final crean esta sensación como de, sabemos perfecto dónde están desde el principio, ¿no? La cumbia, por supuesto, no puede haber un cuento de hadas sin una buena cumbia. Entonces, digo, un cuento de hadas chilango, por supuesto, sin una buena cumbia. Entonces, así son todos estos elementos que fuimos armando como si fuera una especie de, no sé si rompecabezas, porque los rompecabezas ya están hechos desde un principio, sino como una especie de, no sé, como una miniatura, como si fuéramos armando una pequeña cajita de música con elementos que encontramos de un montón de lados, pero que al final tiene su identidad, ¿no? Claro, que ahora que lo mencionas es algo que me gustó mucho, que la película es muy ecléctica, de repente es Amores Perros, de repente es Amarte Duele, de repente es Alebrijes y Rebujos, este, de repente es temporada de patos, y se sienten como las inspiraciones para crear algo completamente nuevo, ¿no? Y eso creo que vale mucho la pena. Yo podría quedarme aquí hablando con ustedes 6 horas, te voy a Nosotros hacer también, ¿eh? buena te voy a hacer buena esa invitación a ver la película juntos, a que la veamos los tres, me vayan contando todo lo que pasó detrás de escenas, todas las inspiraciones, pero tienen ustedes muchas cosas que hacer. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué significó para ustedes o qué sigue significando en este momento influencia a nivel personal? Vale. Em, es que creo que influencia para mí es prácticamente toda mi carrera actual, ¿no? Porque hubo un momento en mi transición de adolescente a adulto joven, que fue más o menos donde grabamos Influencia, donde yo no me encontraba como por ningún lado, o sea, sí estaba en la tele, pero ya se estaba quedando atrás
como esta oportunidad para mí de justo tener un personaje así de complejo y donde yo pudiera demostrar lo que traía como actriz y las ganas de hacerlo bien y no sé, eso, todo eso que tenía yo adentro, pues representa el inicio de mi carrera y uno muy bueno, porque de ahí se desenvolvieron pues muchas otras películas. Fue una gran presentación para mí y creo que también representa uno de las temporadas más padres de mi vida también. O sea, el rodaje se hizo una familia súper bonita. Yo quiero muchísimo a todos y cada uno de los que estuvieron ahí. Y bueno, partes de mi vida súper importantes, como creo que muchas de mis primeras veces, ¿no? O sea, fue mi primer beso, fue mi primer borrachera, fue mi primer película, mi primer protagónico, la primera vez que viajé a Europa por la película, mis primeras nominaciones como actriz. Entonces ya te imaginarás, o sea, con eso que te digo, pues no lo puedo como guardar en un lugar tan concreto, ¿sabes? Es todo un mundo de cosas que representa para mí. Y muy merecidas esas nominaciones, Ale. Muchas gracias. Pablo, Pues para mí influencia representa la necedad que implica ser director. Contar una historia que a lo mejor no es la historia común y corriente que anda circulando por todos los escritorios de los productores y de cierta forma contarla a mi modo, porque la empezamos a contar con recursos propios. Nadie nos tuvo que dar permiso de nada, sino que pues nosotros fuimos, hicimos la película que quisimos. Y eso pues es obviamente un enorme honor y un enorme privilegio, pero que también yo creo que es un reflejo de las ganas y la motivación de llevar un proyecto hasta sus últimas consecuencias. Y que no solo de mi parte, o sea, de mi parte nace la semilla, pero es un equipo enorme de gente que aportó su trabajo, que aportó su talento, por supuesto que también dinero, recursos, contactos, amistades, una cantidad de anécdotas pues enorme. Obviamente que una película así o un proyecto así que se sucede primero con tanta gente y a lo largo de tanto tiempo, eventualmente se vuelve como una especie de, pues como una época de la vida, más que simplemente un proyecto, se vuelve como una época de la vida en el que uno realmente le lo da todo porque ese proyecto y pueda llegar a buen puerto y no se quede guardado en un cajón. Muchas veces se perdió la esperanza, o sea, Ale está de testigo, o sea, sobre todo los actores, yo creo que todos, o sea, perdimos en algún momento la esperanza y la volvimos a recuperar muchas veces de que el proyecto pues valía la pena hacer ese esfuerzo que seguía y conseguir ese extrita de dinero para pagar esto, para pagar lo otro y meter es para ese apoyo y mandarlo a este festival y que, o sea, la misma película decía, no, no me olviden, no me dejen aquí guardada en el disco duro porque merece la pena sacarla y que finalmente la gente la pueda disfrutar porque se vuelve el proyecto mucho más grande de lo que una persona pudiera llegar a ser, sino que se vuelve como el esfuerzo de mucha gente y de muchas almas trabajando por un objetivo y pues eso pues vale la pena que tenga un final, ¿no? Y una culminación, ¿no? qué bueno que me recuerdas eso porque también quería felicitarlos por eso, porque sé muy bien las trabas que implica levantar un proyecto en general, luego levantarlo en México, que no sea una comedia romántica, que no tiene nada de malo, pero pues pareciera que es lo único que se produce a gran nivel en México, y sobre todo que llegue a las salas, ¿no? Porque muchas veces sí se realizan y nunca las vemos, se quedan enlatadas, no consiguen la distribución, y afortunadamente ahorita ustedes están en salas de Cinemex. Invítenos, por favor, a ver la película. Ale, tú invita. Bueno, con muchísimo gusto quiero invitarlos a que vengan a ver nuestra película, este cuento de hadas chilango bellísimo, Influencia, que se estrena este 13 de octubre en exclusiva Cinemex y que también nos sigan en nuestras redes, que son @influencia la película, ¿cierto? Correcto. Chicos,
muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber platicado con nosotros. Espero topármelos muy pronto, si no los voy a stalkear un poco para encontrármelos en la calle y seguir platicando. No saben lo mucho que disfruto este tipo de pláticas, de acercarme a los realizadores y de pasarla bien, que creo que es lo que más importa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Luis. Y me dio mucho gusto que tu programa se llamara Entre Amigos, porque poniendo un poco de historia, el programa que tenía mi papá en el canal 13 hace 30 años se llamaba Entre Amigos. Entonces, pues es una coincidencia muy bonita. Qué lindo, qué curioso, ¿no? O sea, creo que la película también va de eso, de las grandes casualidades y de los encuentros, y mira, una vez más. Qué padre. No todo y Muchas también gracias, tu Luis. credencial. Qué bonito. Me sorprendió mucho, qué bonito. Comunicólogo desde los 6 7 años. Qué Bueno, pues padre, muchas felicidades. muchísimas gracias. Los felicito de nuevo. Mucho éxito y los dejo para que sigan promocionando esta película que merece toda la promoción para que vayan a ver el increíble talento mexicano. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a ustedes que nos ven desde casa. Esto fue Entre Amigos. Yo fui Luis Hernández y no se despeguen de Bogart Magazine porque siguen muchas sorpresas. Y nos vemos a la próxima.